otro. Aleluya. Gloria a Dios, qué bueno es estar en la casa del Señor, amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, como decimos los domingos. No tenemos trillada esa frase, pero siempre es bueno darle un aplauso al Señor y adorarlo, y sobre todo con este frío, ¿verdad? Moverse. No, dicen que hace frío, yo no tengo frío, pero veo que todo el mundo tiene abrigo. Vi a Kanki con su abrigo de diputado. Los diputados usan de su abrigo, Yo siempre lo veo, y con una cachucha kaki también. Nada más le falta que haga así. Y con eso está, con eso está completo. Bueno, hermanos, yo quiero circunscribirme a el punto 3 de la serie que el pastor estuvo tratando recientemente, donde hablaba acerca de que la iglesia o los miembros deben ser partícipes en la iglesia local. Y para eso quisiera ir a Efesios 4, 11, 16, que ya también el pastor Víctor lo había tratado. ¿Qué dice? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú me permites estar delante de tu iglesia, Señor, y poder hablar de tu palabra, Señor. Padre, te pido que en esta noche, Señor, no sean mis ideas, Señor, no sean los conceptos, Señor, mis creencias, Padre, sino que sea, Señor, tu palabra, Señor, plenamente, hablando a cada corazón, Padre, en este cuerpo. Y que tú permitas que seamos edificados en tu palabra, Señor, en tu verdad, y que aprendamos, ¿por qué no?, algo nuevo, Señor, Padre, que podamos aplicar a nuestra vida, Señor, que podamos darle el valor, Padre, que tiene tu palabra, Señor, para nosotros, Señor, de invaluable, Señor, por todo lo que tu palabra hace actuando en nosotros. Bendice, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero partir de ahí, de participar en la iglesia local, para hablar específicamente de la adoración congregacional. Amén. ¿Alguien puede decirme qué cree que es la adoración congregacional o qué entiende por adoración congregacional? Sí, hablen. Una pregunta abierta. Con el dedo. Robert, ¿qué te opinas? Sí. Ok, yo estoy de acuerdo con esa definición, así de simple. ¿Qué ustedes creen que es la verdadera adoración a Dios? ¿O qué es la adoración a Dios? ¿Cuándo? ¿Y qué podríamos decir que sería como adorar a Dios? Genuinamente, o ok, dice el aire que sería expresar en palabras, en una adoración, o una oración, dijiste, ¿verdad? O con cánticos, para, una alabanza a Dios. Ok.
Ok, Rosa dice que la adoración es algo que tiene que ver con el día a día, algo que tiene que ver con las decisiones que tomamos día tras día, con las cosas que hacemos, amén. Y cómo eso aporta a nuestra relación con Dios. La adoración, como decía Rosa, es más que cantar, es más que decir palabras, es más que reunirnos todos a adorar, pero la parte en donde nos vamos a enfocar es donde decía Robert. La adoración congregacional es cuando todos, llevando esa vida de la que habla la pastora Rosa, venimos a la iglesia y adoramos al Señor y le rendimos culto al Señor a través de cánticos, a través de nuestra adoración, a través de alabanzas, ¿verdad? Y para empezar, me gustaría que analizáramos una de las canciones que podríamos decir que hemos cantado. Una canción que es popular y que seguro ustedes escuchan en sus vehículos de camino al trabajo o que mientras están trapeando un fin de semana suben el radio y cantan llenos del Espíritu Santo. Amén. Ok, vamos a leer esta letra. Dice: antes de ti no había razón, no había nada sin ti. No había canción en mi corazón, no había nada de mí. Después de tanto buscarlo, lo hallé, mi corazón encontró ese lugar. Eres todo lo que quiero, luz a mi alma, todo lo que necesito, llenas mi espacio. Eres mi vida, mi todo, eres lo que quiero para mí. En ti encontré la razón de mi existir. Antes de ti, vacío viví, no había nada en mí. Sin ilusión en mi corazón, no había nada sin ti. Después de tanto buscarlo, lo hallé. Mi corazón encontró ese lugar. Y vuelve a repetir el coro. Más adelante dice: eres mi vida, eres mi todo, eres mi anhelo, eres la razón de mi existir. ¿De quién estamos hablando? De Rosa. ¿Tú se la podrías dedicar a Rosa? Dice la que estamos hablando de Dios. Yo puedo estar de acuerdo con la que estamos hablando de Dios. Pero supongamos que yo soy musulmán y me han puesto esta canción. O simplemente yo no conozco al Dios que ustedes conocen. ¿Qué yo puedo hacer cómo yo podría definir esta letra? Una canción puede ser una canción de amor, ¿verdad? Fíjense que con el proceso del pasar de los años, la adoración, como a lo que nos referimos cuando hablamos de la música, ha ido cambiando mucho. Entonces, las letras no son lo que eran antes. Por ejemplo, una canción que decía, las canciones eran de este corte más o menos. Llegará la mañana gloriosa cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos cantaremos al nombre del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. ¿Verdad? Allí llanto no habrá, ¿verdad? ¿Qué más, José? Ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Entonces, eso se le suena a algo, ¿verdad? Le suena a algo bíblico. Le suena a la palabra. Eso nos lleva a establecer una diferencia entre lo que es una adoración y lo que puede ser una canción cualquiera. Y decimos adoración ahora hablando del término como música o como un elemento de la propia adoración. Nosotros hemos designado, bueno, si es una adoración es una canción lenta, y si es una alabanza es una canción rápida, tiquiti, 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 tiquiti. Tutucumpá, tucumpá, eso es un corito. Entonces tenemos 3 renglones: corito, adoraciones y alabanza, basados en la cadencia del ritmo, ¿verdad? De lo que estamos cantando, de lo que estamos tocando. Pero bien, eso no define si realmente es una adoración. Adoración y alabanza podrían ser sinónimos, ¿o no? Adoración, nos rendimos ante el Señor, reconocemos que Él es más grande que nosotros,
nos sentimos sobrecogidos por su presencia, adoramos su nombre. Eso es adoración. Podemos decir que nos humillamos delante de Dios. Una alabanza, a viva voz exaltamos su nombre, gritamos, Señor, tú eres majestuoso. Eso es alabanza. Estamos profiriendo entonces alabanza delante del Señor a través de esa práctica. Pero hablando de la música, entonces, hay canciones que suponen ser adoraciones que no adoran al Señor, o que por lo menos parecen ser de interpretación privada, como esta canción, que a menos que usted la cante en una iglesia donde todos saben de qué estamos hablando, no es una adoración. Y la adoración de manera general tiene como centro el nombre de Cristo, amén, exaltar el nombre de Dios. Y la adoración congregacional, aunque suena redundante, tiene como objetivo exaltar el nombre de Dios en medio de los santos, amén. Y que a través de la adoración de ese cántico o de esa alabanza, entonces, el mismo cuerpo sea edificado en la unidad. Ok, vamos adelante. Podemos ver, vamos a ir a Juan 4:22, donde habla dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué significa eso? Que a la hora de nosotros cantar, nosotros debemos estar conscientes de a quién le cantamos, amén. A la hora de nosotros proferir alabanza delante de Dios, nosotros debemos saber para quién lo hacemos. Y eso también se trata del reconocimiento de quién es Dios en nuestra vida. Permítanme buscarlo aquí. Juan 4:22. Está en la pantalla. Ok. Dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Seguimos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Amén. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, ¿a quién adoramos nosotros? A Dios, nuestro Salvador, el centro de nuestra adoración es Dios. Entonces, debemos primero conocer a Dios para decir que verdaderamente le adoramos. Y con nuestra práctica diaria, nosotros demostramos si realmente estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Porque adorar no es solamente cantar una canción, sino que para nosotros adoración significa rendir nuestra vida a Cristo. Y eso es una práctica de todos los días. Entonces, a través de esa rendición a Cristo, todos los días, a través de esa humillación y esa mortificación de nuestros deseos para agradarlo a Él y convertirlo a Él en el centro de nuestra vida, entonces nosotros podemos decir que estamos adorando todos los días a Dios. Con nuestro trabajo, cuando hablamos, cuando pensamos, en todo lo que nosotros hacemos, entonces estamos o debemos adorar a Dios. Por eso la palabra nos invita a hacer todas las cosas como si fueran para Dios, es decir, convertir a Dios en el centro de nuestra vida. Entonces, una persona que tiene a Dios como el centro de su vida es una persona que vive en constante adoración. Y realmente Jesús estaba hablando acerca de la ignorancia que muchos tienen de decir que vamos al templo a adorar cuando no conocen realmente lo que es una vida de adoración. No es porque esté mal utilizar el término en general, vamos al templo a adorar. Eso está bien, eso es correcto. Pero que no sepamos el significado que eso tiene en nuestra vida diaria, ya sí es un acto de ignorancia. Y era costumbre de la época ser muy religiosos. Y
tener lugares de adoración. La mujer con la que Jesús estaba hablando en este contexto se refería a que iban a adorar a un lugar en específico. Y Dios estaba hablando de que Él no es un Dios que simplemente habita en un templo y ya, sino que es un Dios de todos los días que está en nuestros corazones. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos, que cada día nosotros podemos adorar a Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestra manera de vivir. Amén. Continuemos. ¿Cómo sabemos que estamos adorando a Dios? ¿O cómo sabemos, por ejemplo, que esta canción adora al Señor? La canción que estábamos leyendo. Sencillo, cuando la canción tiene como centro de adoración al Dios viviente, al Dios en que nosotros hemos creído, entonces podemos estar seguros de que la canción está alabando al Señor. Y en segundo lugar, que la adoración o la canción que estamos cantando esté fundamentada en la palabra. Porque sería muy fácil yo inventarme propiedades de Dios y empezar a decir cosas bonitas de Dios. Pero tal vez eso no expresa lo que verdaderamente es la adoración. Podemos encontrarnos en la Biblia muchas maneras o muchos casos en que personas intentaron adorar a Dios y a lo que Dios le llama fuego extraño o esa no es la manera correcta. Por ejemplo, un grupo de paganos pudiera considerar, viniendo por ejemplo de una religión extraña, pudiera considerar que cantar desnudos en medio de la calle, echando bebidas alcohólicas al aire, es adorar a Dios y lo están haciendo en el nombre del Señor. Pero esa es la manera correcta de adorar. Y de hecho la Biblia entonces lo va a contradecir también ese tipo de acciones, porque se van a catalogar como cosas inmorales y como libertinaje. Entonces por lo tanto no es una adoración correcta. Que yo me pare en una esquina, dar golpe de barriga en el nombre de Jesús o vaya a la discoteca a bailar con una Biblia debajo del brazo, eso no significa que yo estoy adorando, aunque yo lo haga en el nombre del Señor. ¿Verdad que no? Eso no va a glorificar a Dios. Entonces, el centro de la adoración por eso debe estar fundamentado también en la palabra. Porque la palabra nos enseña cómo acercarnos a Dios. Y la palabra, a través del ejemplo de Jesús, podemos verlo, también lo podemos ver a través de toda la Biblia, de que Dios le enseña a su pueblo cómo adorarle desde un inicio. Desde que Caín y Abel entregan sacrificios a Dios, Dios está enseñando a su pueblo de cómo acercarse a Él y cómo adorarle. Entonces no nos podemos acercar a Dios con cualquier cosa. Primero debemos ver que nuestro corazón esté alineado con lo que Dios demanda de una vida de un adorador o de una persona cristiana que realmente quiere agradarlo a Él. Y en segundo lugar, que nuestra adoración esté fundamentada en la palabra. Esto no solamente se aplica a las canciones que cantamos, sino también en el corazón con que las cantamos. Por eso decíamos que no podemos adorar a un Dios que no conocemos. Adorar sin inteligencia es como decir palabras por decirlas. ¿Verdad que sí? Entonces yo puedo empezar a decir cosas bonitas que no tienen ningún sentido para mí. Solamente porque el pastor está al lado mío y yo tengo que sonar bonito porque el pastor me puede decir, hey, ¿qué fue lo que dijiste? O debo parecer santo delante de mi hermano. Y como todo el mundo tiene los ojos cerrados, yo también los voy a cerrar y voy a levantar las manos. Entonces, muchas veces nosotros nos convertimos en simplemente imitadores o simuladores dentro de la iglesia, haciendo cosas sin entender por qué realmente las hacemos. Nosotros estamos acostumbrados a que se nos diga desde el púlpito, aplaudan al Señor o levanta tu mano al Señor. Sin embargo, esas cosas deberían salir espontáneamente de nosotros como el resultado de una vida de adoración. Volviendo al punto, la adoración debe fundamentarse en la palabra. La palabra de Dios es todo, la base de todo lo que hacemos en la adoración y en lo que hacemos en el culto. Entonces, a través de su palabra, nosotros hacemos todas las cosas. Su palabra incluso nos sostiene
sostiene todas las cosas, dice la palabra de Dios. Y por su palabra le conocemos a Él. Entonces la adoración también debe estar fundamentada en su palabra. Si usted no sabe cómo adorar a Dios, vaya al libro de los Salmos y va a entender cómo el pueblo de Israel adoraba a Dios. Y cómo estos hombres de Dios, a través de palabras, a través de expresiones artísticas, de poemas, se entregaban su corazón a Dios a través de la oración, ¿me entienden? Y estas cosas, aunque nacían de la vida privada de una persona, terminaban en la congregación. ¿Y cómo saber si terminaron en la congregación? Pues miremos, está en la Biblia, está en la palabra de Dios. Forma parte de lo que nosotros creemos. Entonces la adoración es una parte fundamental de nuestra vida. Amén, como creyentes. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia, debe adorar como congregación, debemos tener en cuenta esos dos puntos. Primero, que estamos adorando al centro de nuestra vida. No venimos a cantar porque es parte del culto. Venimos a cantar porque el objetivo de venir a la iglesia es adorar a Dios. Y utilizamos los cánticos como un medio de adoración al Señor. Pero no que eso signifique que esa es toda la adoración que podemos darle a Dios. Amén. Y cuando venimos a la iglesia, venimos también, como dirían nuestro pastor Víctor, los pentecostales dicen, venimos también a declarar la palabra. Amén. Y eso es correcto, venimos a declarar lo que dice la palabra de Dios y lo que nosotros conocemos de Él a través de los cánticos, a través de la oración y por qué no también a través de escuchar la palabra de Dios. Entonces, en el tercer punto podemos ver que la adoración que es real en nuestra vida va a requerir que nosotros nos entreguemos por completo a la acción de adorar. Amén. Y que nos rindamos a Dios totalmente. Vamos a ir a Lucas 7:36. Para ver de qué se trata o de qué se tratan las características de un adorador. Y va a decir, y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿que era qué? Pecadora. Al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir,
entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué características podemos ver de esta mujer? Primero, la Biblia también hace ese énfasis en reconocer que ella es pecadora. Y 2 veces vemos que la Biblia dice que esta mujer pecadora, primero lo dice la palabra de Dios en la narración, en el versículo 37, y luego vemos que el fariseo en el versículo 39 también va a decir que si Jesús fuera profeta, reconociera que aquella mujer era pecadora. Pero yo creo que también ella estaba muy clara de que era una mujer pecadora y que necesitaba arrepentirse y que necesitaba rendirse delante de Dios. Y por eso llega a los pies de Jesús y toma esta acción totalmente de un acto de adoración a Dios, rindiéndose a sus pies. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos decir que tenemos una vida parecida a este momento de adoración de aquella mujer? Donde se reconoce que es pecadora, trae algo muy valioso con ella y lo pone a los pies del maestro. Siendo una mujer que aparentemente tenía una vida de prostitución, como muchos dicen, entonces es posible que aquel perfume, aquel alabastro que ella trajo, era lo más valioso que ella podía tener. Sí. Y era un perfume bastante caro y ella lo que hizo fue derramarlo a los pies de Jesús. Si eso es como que usted le diga que usted tiene un perfume que vale 2 millones de pesos, usted no tiene más nada, tiene eso. Usted lo primero que hace es que lo pone en eBay o lo pone en Amazon y lo vende para tener ese dinero con usted. Porque usted sabe que eso vale mucho dinero. Esta mujer lo que hizo fue agarrar lo más valioso que tenía y ponerlo a los pies del maestro. Y no solamente rindió lo más valioso que tenía, sino que también rindió lo que ella entendía que no valía la pena y lo que los demás entendían que no valía la pena, que era ella misma. Y se entregó, siendo así pecadora, delante de los pies de Dios, reconociendo que Él era su Salvador. Este es un acto de adoración. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia a adorar al Señor, debemos venir con la conciencia de que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Y que necesitamos arrodillar nuestro corazón. Y que si tenemos problemas, tal vez una buena idea, tal vez no, estoy seguro de que la mejor idea es entregar esos problemas a los pies de Cristo. Y llorarlos delante de los pies de Cristo. Así como también Ana lloraba sus problemas en aquel altar a los pies de Cristo. Mientras que el hombre al juzgar decía, esta mujer tiene que estar borracha. Sin embargo, lo que estas mujeres estaban haciendo era adorar al Dios vivo. Entregar todo lo que tenían delante de Él. Y esas características son lo que nosotros debemos tener para adorar a Dios cada vez que nos acercamos a Él. Porque así como cuando usted sabe que como cuando el niño rompe un plato y usted llega a la casa, usted no tiene que decir que quién rompió un plato. Él baja la cabeza y va así. ¿Y qué pasó? Nada. Pero porque él reconoce su condición de que es culpable, de que ha hecho algo mal. Asimismo nosotros, reconociendo nuestra condición, si nos ponemos a mirar a Dios, nos vamos a sentir pequeños delante de Dios. Y sintiéndonos pequeños delante de Dios, lo menos que podemos hacer es caer rendido a sus pies, arrodillarnos delante de Él y honrarle a Él. Amén. Y esa es la vida de adoración que nosotros debemos demostrar cada día. Y además de demostrarlo cada día, también demostrarlo cuando venimos a la congregación. La alabanza y la adoración sirven también para ensanchar la unidad entre los hermanos y que todos lleguemos a tener ese espíritu de armonía entre nosotros. Vamos a ir al Salmo 133,
a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Salmo 133 dice, versículo 1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía. Amén. Y hace una descripción acerca de la adoración como de algo precioso. Y lo que estamos leyendo es prácticamente un poema, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Amén. Dice como el rocío, o sea que estamos hablando de algo que según la palabra de Dios es sublime, y no solamente eso, sino que donde están los santos reunidos, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea que en la congregación de los santos nos edificamos y además nos gozamos en la coinonía, en la armonía que tenemos como hermanos, como lo que somos. Además compartimos lo que creemos y compartimos nuestra adoración a Dios. Y en eso nos edificamos. Entonces, cuando venimos a la casa de Dios, estamos buscando esa adoración corporativa, como muchos le llaman. Estamos ejercitándonos en esto, en estar juntos en armonía. Amén. Otra cosa que podemos ver está en Efesios 4, versículo 2 al 4. Que es algo también que pasa en la adoración congregacional. Efesios 4, del 2 al 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza en vuestra vocación. Voy al versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Entonces, cuando venimos a adorar a Dios, estamos ejercitándonos en esto, en el que somos un cuerpo y guardamos un espíritu de unidad. Muy bien, podríamos quedarnos en la casa y decir, vamos a adorar a Dios en la casa, entonces. Amén. Pero lo que Dios quiere es que nos congreguemos y que estemos juntos como congregación para adorar su nombre. Y que compartamos a través de los cánticos e himnos, como también lo dice Efesios 5:19, que dice de la siguiente manera, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. El versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de esta unidad y a través de este ejercicio, nosotros nos edificamos como cuerpo. Amén. Y estamos demostrando también con estas acciones lo que hay en nuestros corazones. Fíjense que el texto del versículo 5:19, del capítulo 5:19 de Efesios, va a decir, alabando al Señor en vuestros corazones, con himnos y con cánticos espirituales. No es simplemente cantando hacia afuera o repitiendo una canción o aplaudiendo porque Betania dijo que hay que aplaudir o porque le preguntaron si ustedes no habían comido hoy, sino que el objetivo es adorar a Dios colectivamente porque en nuestro corazón hay adoración. Y fíjese en algo que pasa cuando nosotros adoramos. Por ejemplo, en mi caso, y lo digo de manera experiencial, aunque eso también es válido. Yo, si vengo a la iglesia con un problema, con una dificultad, y me siento desanimado, al ver a mi hermano adorando al Señor, puedo animarme a hacerlo también. Y en eso también los hermanos se edifican. La misma palabra de Dios dice que si nosotros vamos a ejercitar los dones, que lo hagamos
en orden, decentemente, pero también para la edificación del cuerpo. Si se fijan, cuando se habla del tema de las lenguas, el problema no es hablar en lenguas, sino que la gente sea edificada a través del ejercicio de aquel don. Y si el adorar a Dios nos ha sido dado como un regalo, entonces el hacerlo también va a permitir que nosotros edifiquemos a otros a través de ese ejercicio. Amén. Entonces la adoración edifica también al cuerpo. Con los cánticos y los himnos, nosotros al repetir las cosas que están en la palabra, se lo estamos diciendo a nuestro corazón. Entonces es bueno cantar y alabar con entendimiento, sabiendo lo que estamos diciendo. Que cuando estamos diciendo Dios manda fuego, tenemos que tener un objetivo con decir eso. No decirlo por decirlo. ¿Qué significa Dios manda fuego? Manda, Señor, fuego del cielo. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Debemos buscar lo que hay detrás de esas palabras. Amén. ¿Qué dice el Salmo 105, versículo 1 y versículo 2? Salmo 105, 1 y 2. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Qué dice esta palabra? Que a través de nosotros alabar al Señor, a través de nosotros cantarle salmos, también estamos declarando su gloria. Y cuando otras personas vienen a la congregación sin conocer acerca de Cristo y ven el gozo que usted tiene y que manifiesta, también pueden llegar o acceder a la vida eterna a través de esto. ¿En qué sentido? En que ellos están conociendo lo que dice la palabra de Dios. Y la salvación viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amén. Si lo que nosotros estamos haciendo está fundamentado en la palabra, entonces eso también va a edificar a aquellos que no conocen el nombre de Dios. Amén. Entonces, a través de estos textos, lo que hemos visto es que la adoración es mucho más que un día a la semana, ¿verdad que sí? La adoración no solamente es venir a la iglesia los domingos, sino que la adoración se trata de nuestra vida personal, de cada día entregándonos al Señor. Y que lo que vamos a hacer el domingo es una manifestación de aquello que estamos viviendo todos los días. Entonces, a la hora de elegir lo que vamos a cantar y a la hora de hacerlo, debemos tener en cuenta que a quién vamos a adorar. Amén. ¿A qué vinimos a la iglesia? ¿Y qué refleja nuestra vida? Y cómo eso se puede decir que se compagina con lo que nosotros estamos haciendo. Cómo se corresponde nuestra vida personal con lo que estamos cantando. Yo les puedo decir que muchas veces me he parado a cantar o he venido al púlpito en condiciones que no son las correctas. ¿Por qué? Porque tenemos una vida divorciada, en algunos momentos llevamos una vida divorciada de lo que estamos haciendo. Queremos adorar a Dios, pero en nuestra vida personal realmente no lo estamos haciendo, le estamos fallando. Sin embargo, nos entendemos comprometidos con Dios y hacemos las cosas porque tenemos un compromiso con Dios. Sin embargo, nuestro compromiso mayor es convivir una vida diaria que sea de adoración. El cumplir con las cosas de la iglesia, al final, no se va a traducir como adoración, sino que vamos a ser como címbalos que simplemente tienen un sonido hueco. ¿Usted ha oído como un metal que tiene un sonido feo? O como cuando un instrumento no está afinado, o cuando una conga, un tambor está destemplado, suena feo. Asimismo, suena nuestra adoración delante de Dios cuando nosotros simplemente venimos a cumplir con los requisitos de la iglesia como institución. La verdadera adoración está fuera de esa puerta.
y lo que hacemos aquí es la manifestación de ello. Entonces debemos preocuparnos por llevar una vida devocional que realmente adore a Dios. Una vida devocional que adora a Dios no es en las mañanas tener un tiempo de adoración, sino que todo el día nuestro corazón y nuestra mente estén conectados con la palabra de Dios. Diariamente se nos presentan oportunidades de pecar, oportunidades de desagradar al Señor, y nosotros violentamos la ley de la misericordia de Dios que Él ha tenido con nosotros. Nosotros violentamos lo que Dios ha hecho por nosotros y no correspondemos con el mismo amor que Él ha tenido. Entonces, en ese momento no estamos adorando a Dios. Y venimos a la iglesia el domingo a levantar las manos, a cerrar los ojos y a cantar una canción, cuando posiblemente al salir se nos olvide qué cantamos, qué dijimos, qué pensamos. A veces, incluso cuando cerramos los ojos para orar, repetimos palabras porque debemos orar, es el tiempo de orar, hay que estar diciendo algo, pero no porque realmente tenemos la necesidad o sentimos la necesidad de hacerlo. Y todo eso es fundamentado en nuestro propio orgullo, que entiende que nuestras situaciones son más grandes que Dios, que los problemas que tenemos son más grandes que Dios y que debemos enfocarnos en resolverlos. Sin embargo, cuando adoramos, seguro esta mujer no fue a que le dijeran, tus pecados te son perdonados. Pero cuando ella llegó allá y mostró adoración al Señor, el Señor entonces perdonó sus pecados. Amén. A veces nosotros venimos creyendo que nuestros problemas son más grandes y nos los ponemos a los pies del Señor y no perfumamos sus pies. No nos rendimos a Él. No hacemos todo lo que aquella mujer hizo. Y nos perdemos de la oportunidad de ver cómo Dios hace la solución a las cosas a su manera, o cómo Dios interviene en nuestra vida a través de la adoración. Tienen que decirme el tiempo porque ahorita yo no veo el reloj. Aleluya. Entonces, a través de estos momentos que yo sé que cada uno de nosotros hemos pasado, nosotros podemos entender que no siempre estamos adorando a Dios. Todas estas cosas son parte de un estudio que puede ser una clase, que son simples enseñanzas, pero la práctica no es tan fácil como pararse a decirlo. De hecho, muchos de los que predicamos en algunos momentos nos vemos en la misma situación. Y nos vemos confrontados con lo que tengo que hacer y lo que realmente estoy haciendo en mi vida personal. Si estoy haciendo algo que se corresponde con lo que estoy diciendo. ¿Cómo se siente el corazón de nosotros cuando entendemos eso? Nos debemos sentir mal, nos debemos sentir humillados y asqueados de nuestro propio pecado, porque estamos adorando con gesticulaciones simplemente, pero de nuestra garganta no está saliendo nada valioso realmente para Dios. Porque estamos cubriendo un requisito. Pero estamos cumpliendo solamente con la gente o con la imagen que nosotros tenemos para con la congregación o incluso para con nosotros mismos, para complacernos y decir, bueno, como estoy en pecado, hago esto y me siento menos pecador. Sin embargo, lo que va a hacer es sentirse más sucio, porque al reconocer su pecado delante de Dios y al verse delante de Dios, lo que se va a hacer es sentir mucho más pequeño. Y eso debe provocar entonces una verdadera humillación y una verdadera adoración en su vida. Entonces, cuando venimos a la adoración congregacional es porque tenemos bien fresco en la memoria el concepto de quiénes somos delante de Dios y quién es Dios para nuestra vida. Si nosotros no tenemos bien claro quiénes somos y qué significa Dios para nosotros, entonces vamos a estar haciendo las cosas torcidas. Porque simplemente vamos a estar, entre comillas, cumpliendo. Y Dios no se satisface con eso. Amén. Déjeme decirle rápidamente, si no lo voté como Hipólito, que vota los papeles en su discurso. Vamos a ir rápidamente en estos minutos que me quedan
el texto que está en Amós, capítulo 5, versículos 21 y 23. Amós 5, 21 y 23. Perdón, 21 y 23. Dice, aborrecí y abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Versículo 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa eso. A Dios no le interesa ni su ofrenda, no le interesa su diezmo, no le interesa sus cánticos, no le interesa que usted venga a la iglesia simplemente. Al menos no si su corazón no está rendido delante de Dios verdaderamente. Porque usted simplemente está cumpliendo con algo que a Dios no le agrada. Entonces, esto Dios dice que lo aborrece y que son abominación delante de Él. Entonces, cuando traemos aquellas cosas, es como si le trajéramos la basura de nuestra casa a los pies de Cristo y la pusiéramos ahí, y luego entonces nos arrodilláramos a llorar delante de sus pies como aquella mujer. Pero ¿qué estamos entregando? Basura. Dios quiere que usted traiga lo más valioso de usted, el sacrificio de una vida entregada a Él, que es cada día luchar contra sus propios deseos, cada día luchar contra su propia carne, y en el fin de semana celebrar la victoria que Dios ha tenido por encima de su carne, por encima de su pecado, para adorarle. Amén.